las matemáticas están presentes, claro, en casi todos los ámbitos de la vida, en concreto en la catedral también, a través de la forma y concretamente en nuestro caso fue una de las cuestiones que nos tuvimos que plantear inicialmente, cómo abordar el estudio de las matemáticas en la catedral. Entonces acudimos a la idea de número, número en su acepción de proporciones, que son los patrones que rigen las proporciones y variaciones de las formas de los recintos o de los elementos de la catedral. Esos acordes, al ir variando, generan unos ritmos arquitectónicos que habitualmente se concretan en progresiones y son las que transmiten esas sensaciones estéticas o, como dicen los expertos, resonancias afectivas en el que las contempla. Entonces lo que buscábamos es que el espectador, mediante este estudio, fuera consciente de esas sensaciones que se perciben a través y están generadas por los números. Todo ello, claro, nos lleva a la tercera, digamos, fase de este disfrute, que es la contemplación, el disfrute de la belleza, de la armonía y en general de la estética de las proporciones de la catedral. Sí, la idea de proporción en relación con una acepción de los números que casi no se trabaja en la educación, y es la acepción del número como relación entre dos magnitudes. Es decir, ¿cuántas veces cabe una en la otra? ¿Qué relación hay entre las dos? Habitualmente los números los utilizamos en la acepción de cantidad de objetos, o distancias, pero no en comparación entre dos magnitudes. La relación que hay entre ellas, que habitualmente es un cociente, la división, y que vemos cuántas veces cabe una en la otra. Entonces esa es la idea de proporción. Por eso cuando medimos en la catedral, pues es secundario la medida concreta. Lo realmente esencial es la relación que hay entre dos medidas, una tomada como unidad y la otra a ver cuántas veces contiene a la unidad. Y esa idea de proporción es muy interesante y es la que nos da luego la idea de la estética y la belleza. Hay muchas proporciones. Están los números que se llaman metálicos en matemáticas, que son la solución positiva de una ecuación de segundo grado. Pues aparecen la proporción áurea, el número de plata, el número de platino, por eso se llaman números metálicos, pero luego hay otras proporciones que no surgen de la misma manera que los números metálicos, como pueden ser la proporción cordobesa, que es la relación que hay en un octógono regular entre el radio de la circunferencia circunscrita y el lado del octógono. Esa división, comparación del lado con radio, pues da la proporción cordobesa. Es un número irracional. Todos estos números son números irracionales, es decir, tienen infinitas cifras decimales y no tienen una parte que se repite periódicamente, que le llamamos el periodo, como en los racionales, sino que todos son irracionales. Y por eso son los números que transmiten sensaciones de dinamismo. Los racionales suelen ser más estáticos. En cambio, los irracionales pues son números que transmiten sensaciones más dinámicas. Entonces, en la catedral hay muchísimas proporciones asociadas a distintos números irracionales. Esencialmente son raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Son los números que aparecen combinados y dan lugar a esas otras proporciones. La idea de los constructores de la catedral era transmitir al espectador sensaciones pues de belleza, de bienestar, del paraíso, era la casa de Dios. Entonces ellos, aunque en algunos casos no conocieran en profundidad los números o los patrones dinámicos que estaban detrás, pero ellos veían que había formas que transmitían sensaciones mejor que otras. Entonces, de todos los rectángulos posibles, pues se han hecho hasta encuestas
y se ha hecho estudios de a ver cuáles son los rectángulos que más gustan a la gente. Pues curiosamente el rectángulo áureo es uno de los que más gusta a la gente, porque hay una adecuada relación entre las dimensiones, el largo y el ancho, y eso genera una sensación de proporción, de armonía y tal. Entonces ellos es lo que buscaban, en algunos casos a sabiendas de que detrás estaban esas leyes geométricas que influían en las sensaciones que se percibían, y en otros casos sin saberlo, porque esas sensaciones sí que las percibían aunque no sabían lo que había detrás. Sobre todo en los inicios, todos los números eran símbolos de algo. El número raíz cuadrada de 2 tiene un simbolismo que es, justamente la palabra lo dice, la raíz de 2. Es en un cuadrado del lado 1, la diagonal mide raíz de 2. Y esa diagonal es el lado de un cuadrado que tiene de área 2. La raíz de 2 es justo la diagonal del cuadrado del lado 1 y etimológicamente representa simbólicamente la raíz. O sea, ¿cómo se genera el 2? Pues con la raíz cuadrada de 2. Y todos los números tenían su simbolismo, todas las formas tenían su simbolismo, y eso es, pues cada forma está asociada a números, claro. La geometría de la catedral, las formas son muy variadas y complejas. Cada forma tiene asociadas sus patrones dinámicos, pero también en función de la época y los gustos. Había, claro, modas y tendencias. No es lo mismo en los inicios de la catedral, en la época del siglo XIII, finales del XIII, principios del XIV, que cuando se hizo el cimborrio, por ejemplo, que es un estilo renacentista, claro. Entonces, en función de los estilos, también predominan unos patrones a otros. En el estilo renacentista, pues predomina más la proporción áurea, aunque en los arcos de medio punto, aunque sigue habiendo también otras proporciones. Cuando hablemos un poco del cimborrio veremos que allí se conjuga un poco todo. Pero realmente no hay una proporción que predomine más, aunque la proporción áurea está presente bastante, pero no es la única, y hay zonas y bóvedas y demás que no aparece la proporción áurea, por ejemplo. Todos estos tesoros matemáticos de la catedral han estado olvidados, ignorados o no tenidos en cuenta. Realmente yo creo que si ahora tuviésemos que proponer a la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad, uno de los patrimonios intangibles o de los valores que están ahí y que son parte del fundamento de que sea lo que es, serían las matemáticas. Entonces, es un patrimonio, las matemáticas, intangible, está oculto, es silencioso, pero que se puede sacar a la luz y tiene un valor muy importante, que contribuye y da soporte al enfoque histórico, artístico, religioso o social incluso de la catedral. Entonces es un valor que queremos poner en valor, si valga la redundancia, porque yo creo que es una forma de ver la catedral distinta a la tradicional y que debe valorarse. La Vesica Piscis o almendra o mandorla es la zona común a dos circunferencias que verifican que el centro de cada una de ellas es un punto de la otra. En la zona de intersección, que parece como dos paréntesis enfrentados, como aparece en la novela de los crímenes de Oxford, pues esa forma de almendra se denomina la Vesica Piscis. Se construye eso, dibujando una circunferencia y cogiendo un punto de ella, y con el mismo radio, pasando por el centro, se forma esa zona en común. Y la Vesica Piscis es una forma geométrica
interesante porque de alguna manera ilustra la idea de proporción, porque si calculásemos la distancia vertical de ella entre la horizontal, que es el radio de las circunferencias, resulta que sale raíz de 3. Y es un patrón dinámico, la raíz cuadrada de 3, que es de los elementales, que luego en otras formas aparece combinado. Por ejemplo, el número de platino es 1 más raíz de 3, pues aparece en distintos arcos y demás, pero en esa forma aparece sencillamente. Y cuando nosotros vemos la forma de la Vesica Piscis, nos tenemos que hacer idea de que esa sensación que nos transmite de proporción entre lo horizontal y lo vertical viene dado por el número raíz cuadrada de 3, ¿vale? Esta forma aparece en la catedral en varios sitios. En un friso de la capilla de los condestables aparecen varias circunferencias que van generando varias Vesicas Piscis, es decir, genera un ritmo de igualdad, porque son todas las figuras iguales, igualdad, igualdad, y es raíz de 3 repetido pues las veces que se quiera. También hay arcos que en la misma capilla de los condestables hay un arco en la parte superior que dentro de él, en la parte media, central, pues aparece una Vesica Piscis. En el altar mayor de la catedral, en la capilla mayor, justo donde se hacen las celebraciones, aparece una Vesica Piscis, que el significado era la vejiga del pez, y aparece en esa representación incluso el pez, aparece allí horizontal, que viene a ser el radio de la circunferencia. Incluso hay en la capilla de San Nicolás, al lado de la escalera dorada, hay una Vesica Piscis también, y simbólicamente fue un elemento utilizado por los primeros cristianos como manera de comunicarse, ¿vale? Y un símbolo que en la época del estilo gótico, la mitad superior de la Vesica Piscis origina justo el arco ojival elemental. Un arco ojival elemental pues es la mitad superior de la Vesica Piscis. Por eso en el arco ojival, si es equilátero, o sea, si soporta dentro un triángulo equilátero, el patrón es raíz de 3. En el caso del arco, raíz de 3 partido por 2, porque es la mitad de la Vesica Piscis. También aparece en el estilo románico, en las iglesias románicas que representaban el Pantocrátor, pues la forma del Pantocrátor donde situaban a Cristo es una Vesica Piscis también. En San Isidoro de León, en las iglesias estas románicas del Pirineo catalán, San Clemente de Taúl y tal, ahí son muy famosos la Vesica Piscis del Pantocrátor. La gente cuando vea una configuración que responde a la Vesica Piscis lo asocia a raíz de 3, a raíz cuadrada de 3, porque esa proporción entre lo horizontal y lo vertical es en ese caso raíz de 3 y lo transmite raíz de 3. De ahí que sea un ejemplo muy interesante que ilustra lo que en otras configuraciones más complejas es más difícil de percibir, pero aquí es muy fácil ver esos dos paréntesis y decir, ahí está raíz de 3, raíz cuadrada de 3. La proporción áurea, en primer lugar vamos a decir su valor, es 1 más raíz de 5, raíz cuadrada de 5, partido por 2. Sus primeras cifras son 1,61, es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales como pi, como el número pi, y no se sabe cuáles son las siguientes, no es periódico, o sea, no se puede averiguar, este grupo de cifras se va repitiendo continuamente, no. Este número ha sido una de las proporciones más famosas a lo largo de la historia porque, en primer lugar, fue utilizada por los clásicos. En Grecia el Partenón está lleno de rectángulos áureos. Los pitagóricos, la hermandad de los pitagóricos, cuyo maestro era Pitágoras, la conocían, y en el símbolo la estrella pitagórica, que es la estrella de 5 puntas, que se forma con las diagonales de un pentágono regular, esa estrella de 5 puntas está llena de números irracionales que son la proporción entre sus segmentos es la proporción áurea.
y ellos la conocían. Era un símbolo para comunicarse y algunos los ponían en las puertas de su casa para que supieran el que pasara que allí había un pitagórico. Bueno, pues este número se utilizó en el arte, pero después se fue descubriendo que la naturaleza, en procesos de cambio, respondía a este modelo. Por ejemplo, Fibonacci, en la Edad Media, analizando el número de parejas de conejos que había a lo largo de un año, con unas determinadas condiciones, pues vio que el número de parejas se aproximaba, el cociente entre el número de parejas sucesivas en los siguientes meses se iba aproximando el cociente entre ellas al número de oro, a la proporción divina. Además, pues en el Renacimiento, a principios del Renacimiento en Italia, Luca Pacioli escribió un libro sobre la divina proporción en el que dio a conocer de una manera pública lo que se mantenía un poco en secreto en el gremio de los constructores, de las catedrales y demás, que eran las propiedades de ese número y su relación con el crecimiento en la naturaleza. Es el crecimiento que mantiene la forma pero va variando el tamaño. En la naturaleza se asocia a la proporción, a la divina proporción o al número de oro. Y de ahí que está presente en contextos muy distintos, pero que aparece como un invariante. Por eso, por ejemplo, José Luis Corral en El número de Dios, en la novela, dice que es el número que utilizó Dios cuando diseñó el mundo. Es un poco reducir a poco la cosa, pero realmente hay muchos otros números, claro, que están en la naturaleza y en el mundo, pero una forma del valor y del símbolo que representaba. La divina proporción aparece en distintos contextos, como decíamos antes. Uno puede ser el algebraico, como solución de una ecuación, otro puede ser el geométrico, y en el geométrico a nivel bidimensional, pues aparece en el rectángulo áureo. El rectángulo áureo es un rectángulo que verifica que si a la figura del rectángulo le quitásemos el cuadrado del lado, su lado menor, lo que queda, que es un rectángulo, vuelve a ser áureo. Y si a ese le hacemos lo mismo, lo que queda vuelve a ser áureo. Y así se produce un proceso recurrente, como una espiral, que se llama también eso, la espiral áurea, y pues ese rectángulo tiene unas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, al ir quitando cuadrados se van obteniendo distintas potencias del número de oro, y entonces se puede comprobar que cualquier potencia del número de oro es la suma de las dos anteriores. Es decir, que por ejemplo el número de oro, que se suele denominar con la letra griega phi a la cuarta, pues es igual a phi al cubo más phi al cuadrado. Y así con todas las potencias, incluso las de exponente entero también lo verifican. Entonces eso le da a la sucesión de las potencias del número de oro unas propiedades relacionadas con la suma y con la multiplicación, porque también es una progresión geométrica y sirve para regir procesos de cambio en los que cambia el tamaño pero la forma permanece. En la Catedral de Burgos aparece en bastantes lugares, claro. Pues, por ejemplo, digamos así, por orden un poco cronológico, en la cabecera de la catedral, o sea, la capilla mayor con el retablo, después el trasaltar, la girola y las capillas radiales, ese conjunto que tiene forma redondeada, es como una semicircunferencia que está dividida en 5 partes, es como medio decágono, medio polígono de 10 lados, y entonces ahí los triángulos que se forman con el lado de cada decágono respecto al centro, que el centro está situado en el altar, son triángulos que se llaman áureos, porque son isósceles y la relación entre los lados iguales y el desigual es la proporción áurea. Entonces ahí, en función de las paredes, el trasaltar, las capillas, pues se obtienen distintos triángulos que son todos semejantes y se genera ahí una sucesión de 1, la proporción áurea al cuadrado, la proporción áurea al cubo, se genera un ritmo que es áureo y ahí se ve que está la proporción áurea. En el rosetón del Sarmental, como
es un grupo de movimientos de orden 10, pues ahí aparece también el decágono regular y aparece la proporción áurea, también aparece en la escalera dorada, de una forma muy singular, y también aparece, por supuesto, en el cimborrio, pero no en los octógonos estrellados, sino en las balconadas renacentistas, que forman unos cuadrados divididos en octantes, y ahí los cuadrados se juntan con octógonos y también se genera un ritmo áureo. Y bueno, también hay recintos dentro de la nave central y del crucero que en planta tienen forma de rectángulo áureo. Los ritmos son repeticiones periódicas en el tiempo o en el espacio de acordes o de proporciones. Si es una repetición en el tiempo, pues es la música, claro. Y si es una repetición en el espacio, pues es un ritmo pues arquitectónico, si es tridimensional. ¿Cómo se forman estos ritmos? Estos ritmos están formados por acordes, o sea, o por proporciones, es decir, por patrones dinámicos, es decir, por números irracionales, que según van variando las formas, por repetición o por repetición pero no del mismo tamaño, igual por variación de tamaño, repetición de la forma pero no del tamaño. Entonces se generan unos ritmos de esas formas y esos ritmos son los que transmiten las sensaciones estéticas. Entonces hay ritmos, por ejemplo, de igualdad, si una forma se repite igual, 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 como la vesica piscis en un friso, pues entonces se genera un ritmo de igualdad. Pero puede haber otros ritmos que son de semejanza, por repetición, pero de distinto tamaño. Por ejemplo, los octógonos estrellados de la capilla de los condestables o del cimborrio. Y luego hay otros ritmos que se obtienen por descomposición de una figura en partes. Entonces, cuando entre las partes entre sí y entre las partes y el todo hay una adecuada proporción, es lo que se denomina la euritmia, que es un ritmo bello. Y ese es un poco los tipos de ritmos que se pueden encontrar, y en cada uno de ellos hay un número que es invariante y que genera por repetición, por operaciones, dimensiones y distintas proporciones, claro. La escalera dorada fue construida por Diego de Siloé cuando volvió de Italia y bueno, es una de las 3 escaleras del Renacimiento más representativas de este estilo en España. Tiene influencias italianas. Entonces, el estudio de ella es el que de alguna manera nos sorprendió más el resultado, porque el ritmo de la escalera dorada no es un motivo que se repite y que va generando cambios, movimientos, sino que se parte de una figura global, que es un rectángulo áureo, que se va dividiendo en partes y de ahí surgen los distintos como trozos de la escalera. Entonces, tomando como unidad de medida la anchura del primer tramo de las escaleras, el que se ve según miras frontalmente, tomando eso como unidad, pues resulta que descomponiendo el rectángulo áureo global general de toda la escalera por un método que se llama el método de las diagonales, se obtienen siempre figuras semejantes a la original. Entonces son todos o cuadrados o rectángulos áureos. Como son más pequeños, la relación que hay entre ellos siempre es de la proporción áurea. Entonces aparecen pues 5 potencias sucesivas del número de oro, incluso aparecen rectángulos áureos que están yuxtapuestos y comparten zonas que dan lugar a triángulos que tienen su denominación, triángulos dorados, que son la configuración de las agujas, la forma de las agujas, la forma triangular, está también escondida en la escalera dorada, es el triángulo dorado, que son 2 rectángulos áureos que comparten una zona en común. Entonces, ese ritmo no es un ritmo que se vaya viendo, digamos,
no es un desarrollo cronológico en el espacio, sino que es de descomponer una figura y analizar sus partes. Y ahí es lo sorprendente. Y estamos seguros que Diego de Siloé sí que sabía todo eso, porque en el Renacimiento italiano todo eso era conocido, claro. La proporción áurea también aparece en el rosetón del Sarmental, asociada a el decágono y al pentágono. Como el rosetón del Sarmental, la forma geométrica que subyace es o un decágono, porque tiene 20 lados. Entonces, un decágono, tomando cada 2, dejando uno suelto, pues se puede construir un decágono regular, y si lo hacemos cada 4, como 20 es divisible entre 5, pues aparece un pentágono, y dentro del pentágono la estrella pitagórica. Entonces, hay secciones del rosetón. Por ejemplo, ¿por qué las distintas circunferencias concéntricas del rosetón tienen ese tamaño y no tienen otro? Bueno, pues porque justamente en esos puntos es donde los pentágonos estrellados se intersecan unos con otros los lados, y se puede pensar, vamos a construir por aquí esta circunferencia concéntrica, y haciendo eso mismo en dimensiones más pequeñas salen las otras circunferencias concéntricas más pequeñas. Entonces ahí aparece todo eso, además de una forma bastante exacta. En todos estos estudios siempre, claro, los modelos teóricos son los ideales y los modelos reales son los aproximativos, pero hay bastante coincidencia entre la aproximación y la exactitud ideal, digamos, de los modelos matemáticos. Entonces ahí aparece también. Las agujas de la catedral, la configuración geométrica, bueno, en principio así vistas, son unas pirámides octogonales, pero siempre nos preguntamos por qué tienen esa altura. Entonces, resulta que el ángulo de la base en esas pirámides octogonales es de aproximadamente 80 grados. Es muchísimo, porque un ángulo de 90 ya sería ir al infinito, entonces 80 es mucho, 10 grados no es tanto. Entonces, si nos preguntamos, ¿hay algún modelo matemático relacionado con alguno de los patrones que responda a eso? Y sí que lo hay, es el triángulo dorado. El triángulo dorado es una configuración que aparece cuando dos rectángulos áureos comparten una zona en común que también es rectángulo áureo, y lo que no comparten son los cuadrados. Entonces ahí se forma un triángulo que la relación entre su altura y la base es el cuadrado de la divina proporción, o sea, es φ al cuadrado. Entonces, el ángulo de ese triángulo es un triángulo isósceles, pues el ángulo de la base es un valor entre 79 y 80 grados. Y las agujas tienen un ángulo de 80 grados. Entonces, comparado y estudiado, responde perfectamente a la configuración del triángulo dorado, y por eso explica muy bien su esbeltez, desde luego, porque ese triángulo dorado aparece también en la naturaleza, pues en las flores de los castaños de Indias, en determinados abetos y coníferas, responden a esa forma triangular. Y bueno, pues por eso las agujas nos transmiten esa sensación de elevación, de esbeltez y de belleza. En la catedral, claro, debido a su complejidad, aparecen otras proporciones diferentes a la del número de oro o la divina proporción. Sin profundizar, por ejemplo, el número raíz de 3, pues aparece en el rosetón de la puerta de Santa María. Está presidido por raíz cuadrada de 3, como raíz de 3 o también como el número de platino, raíz de 3 más 1. Pero donde se da una conjunción de proporciones, digamos, en mayor cantidad y calidad, es en el cimborrio. La estructura de los octógonos estrellados, de esa bóveda plana,
pues aglutina varios patrones. Uno de ellos es el número de plata, porque los octógonos regulares están asociados al número de plata, que es 1 más raíz de 2, pero también aparece un patrón muy ilustrativo, que es la proporción cordobesa. Este número es un número irracional descubierto a mediados del siglo XX en Córdoba, en la mezquita de Córdoba, y viene a ser la proporción más común en el arte islámico. Es el número 1 partido por la raíz cuadrada de, y dentro de esa raíz cuadrada está 2 menos raíz de 2. Tiene un valor un poco menor que la proporción áurea. Los rectángulos cordobeses no son tan alargados, son más estrechos y más cercanos al cuadrado, pero en el cimborrio resulta que al estudiar los lados de los octógonos y de los octógonos estrellados anidados, que van unos dentro de los otros, unas estrellas dentro de las otras, resulta que ese ritmo pues está regido por una progresión geométrica cuya razón, es decir, cuya parte invariante, que es la que multiplicando a cada un elemento nos va saliendo el siguiente, pues los lados siguen esta progresión geométrica que tiene de razón el cociente entre el número de plata y la proporción cordobesa. Esto hace que cuando en un ritmo aparecen dos patrones combinados, pues eso se denomina un enlace orgánico. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues que el elemento que se está estudiando tenga carácter orgánico. Como decía Miguel Ángel de la arquitectura que debía de tener, debía de ser orgánica, como en el cuerpo humano. Las proporciones entre los distintos órganos fuesen armoniosas y la combinación de patrones, en este caso el número de plata y la proporción cordobesa, pues hace que el cimborrio tenga un carácter orgánico y que las sensaciones que transmita sean mucho más fuertes y más impactantes. Por otra parte, al conjugar patrones del Renacimiento clásico con patrones de la cultura islámica, es como un aglutinante de distintas culturas. Lo que los expertos llaman o dicen del cimborrio que tiene ecos mudéjares, matemáticamente se traduce en la proporción cordobesa y el número de plata combinados. Y eso es realmente lo más espectacular y lo más impresionante del cimborrio. En la época del cimborrio, ya en pleno Renacimiento, pues yo desde luego no soy un experto en historia del arte, pero sí que he leído que tuvo su papel también de Diego de Siloé, aunque después realmente él se apartó porque se fue a Granada y ya el cimborrio sobre todo fue construido por Juan de Vallejo. Pero esas influencias italianas, esas influencias también de los Colonia, porque la bóveda de la capilla de los Condestables, la configuración matemática es la misma, aunque el resultado sea distinto a nivel arquitectónico, pero los octógonos estrellados también están en la capilla de los Condestables anidados en la bóveda y tal. Entonces, realmente lo que inicialmente debió de ser una gran frustración, como fue el derrumbe del primitivo cimborrio, pues fue aprovechado para realmente conseguir un resultado que, vamos, no tiene nada que envidiar a nada. Realmente nosotros hemos consultado y sabemos de configuraciones que utilizaba, por ejemplo, Leonardo da Vinci en la ampliación de basílicas para que conservasen la armonía y las simetrías y tal, y la configuración, por ejemplo, del cimborrio es de una complejidad pues altísima y que realmente comparando modelos de configuraciones de Leonardo y el modelo del cimborrio, vamos, es que el cimborrio de Burgos es de un dinamismo, una simetría, bueno, es espectacular. Aparte de que
Pues en el modelo que estoy comentando de Leonardo da Vinci, el único patrón que hay es el número de plata, y en cambio en el cimborrio está el número de plata con la proporción cordobesa, que es como la fusión de las dos, digamos, culturas, ¿vale? Esa es un poco la idea. El cimborrio, como hemos comentado, es un prisma octogonal, pero claro, se sustenta en 4 columnas. Entonces, el proceso del paso de una forma cuadrada configurada por las 4 columnas a la forma octogonal se llama el corte sagrado y consiste en un cuadrado trazar arcos con centro en cada uno de los vértices y radio la mitad de la diagonal. Entonces, eso en el cuadrado genera unos puntos de corte con los lados que, uniéndolos, se obtiene un octógono regular. Permite pasar de la forma cuadrada a la forma octogonal. Entonces, mediante las trompas, que son los triángulos que quedan como sobrantes en las esquinas del cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado fuese la unidad de medida, el lado del octógono es 1 partido por el número de plata, que es 1 partido por 1 más raíz de 2, que racionalizando, esto sí que se hace en la educación en clase, pues queda el número raíz de 2 menos 1. ¿Eso qué permite? Pues resolver el problema de, habitualmente los recintos suelen ser cuadrados o rectangulares. Claro, el corte perfecto es en un cuadrado y permite pasar de un cuadrado a formas más complejas como el octógono, y resolverlo de una manera manteniendo las regularidades. Pero ahí está el número de plata asociado, es el que rige ese proceso. Pues en el cimborrio, que claro es la parte, digamos, es el centro cosmológico de la catedral, aparecen distintas configuraciones. Una de las más sencillas que uno puede simplemente visualizar es el corte sagrado que comentábamos del paso del cuadrado al octógono. Lo que pasa es que desde abajo casi no se aprecian, son los arcos. Los arcos son muy complejos y son arcos de medio punto con muchos elementos interiores y tal que le configuran y dan muchas proporciones, pero bueno, lo que realmente resalta visualmente es la configuración de los octógonos estrellados. Realmente el octógono regular permite construir en su interior estrellas de 8 puntas, el polígono estrellado, y dentro de ese polígono estrellado aparece otro. Produce un ritmo que podría repetirse indefinidamente, lo que pasa es que ahí en esas dimensiones pues aparece 2 veces, pero que sepan que realmente ahí los números que están implicados son el número de plata en la proporción cordobesa, y después en las balconadas y en los arcos pues hay otros. Claro, en los arcos hay patrones que no son conocidos. Pues aparece, por ejemplo, raíz cuadrada de 11, pues aparece, o de 13, o multiplicados. Pero bueno, así a nivel elemental, digamos, los octógonos estrellados y el corte sagrado son las formas geométricas que más nos llaman la atención y además que los que más nos impactan, sobre todo los octógonos estrellados. Hay un concepto matemático que a veces se utiliza para analizar cuantitativamente los arcos, que es el concepto de esbeltez. La esbeltez de un arco lo podemos ejemplificar en un arco de medio punto. Los arcos de medio punto son arcos que tienen forma de semicircunferencia. Entonces la esbeltez es el cociente entre su distancia así vertical entre su distancia horizontal, que en este caso sería un diámetro, y la vertical es un radio. Entonces la esbeltez de un arco de medio punto es 1/2. Bueno, pues eso se puede estudiar en otros arcos y en función del resultado permite, más que de una manera absoluta
decir o explicar la esbeltez de un arco sirve para, de una manera relativa, comparar con otros y comparar la esbeltez de un arco con otro y pues averiguar, sin tener en cuenta la decoración y la tracería que tenga interior, pues ver hasta qué punto es mayor o menor. En la catedral hay un arco muy curioso que es el arco rampante, que es un arco asimétrico y que tiene como dos centros. Entonces, bueno, pues es un arco muy singular que está en el museo catedralicio y que, vamos, suele pasar desapercibido como la mayoría, pero que es sencillo pero singular. Pues hay multitud de tipos de arcos, porque cuando decimos arco ojival englobamos a una cantidad de subapartados del arco ojival, los hay de muy variados. El arco ojival románico, el carpanel equilátero, cuadrado, el árabe, hay un ojival árabe. ¿De qué depende de las distintas formas? Pues depende de dónde se sitúen los centros. Los arcos ojivales tienen dos centros. Así como el arco de medio punto solo tiene un centro, que es el centro de la semicircunferencia, pues en los arcos ojivales, como debajo de un arco ojival siempre hay un triángulo, en el caso del ojival equilátero, debajo hay un triángulo equilátero. Y si hacemos centro en cada uno de los vértices de la base, pues se trazan unos arcos y justo sale el arco ojival. Ese es el equilátero, pero si los centros no los hacemos en los vértices del triángulo, sino en puntos de la base, en puntos interiores de la base, nos sale, claro, con distintos, más alto o más ancho, más, bueno, pues esos son distintos niveles de esbeltez y de clasificación de los arcos ojivales. Entonces, en la catedral hay muchísimos. Es un estudio elemental porque los conceptos que se necesitan son muy sencillos, simplemente saber para calcular la esbeltez. Pero bueno, en algunos hay que aplicar el teorema de Pitágoras porque aparecen triángulos y tal, pero hay mucha variedad, mucha, sí, sí. Claro, hay mucha discusión y tal, pero yo creo que hay aspectos de estas matemáticas de la catedral que están hechas conscientemente. Conscientemente se dibuja una determinada forma porque saben que esa proporción pues, transmite unas determinadas sensaciones. Y otras veces yo creo que los constructores en aquella época pues igual no tenían conocimientos suficientes, pero ellos sí que conocían las sensaciones que transmitían, aunque no supieran qué números había detrás de eso. Entonces, claro, ellos lo que querían transmitir era esas resonancias afectivas que dicen los expertos. Entonces, algunas veces lo hacían conscientemente y otras porque sabían el efecto, pero no sabían la causa. Pero ahora que podemos estudiar la causa, por eso es un buen momento para reivindicar el valor de las matemáticas en la catedral y como un patrimonio eso, de la catedral. Lo que pasa es que no es visible, está oculto, pero que forma parte de los cimientos de lo que nos transmite. Lo que nos transmite la catedral, una de las causas es la forma matemática, las proporciones, los ritmos y la búsqueda de la contemplación y la belleza y tal. Ese tipo de cosas, claro. Es lo interesante, por eso cuando dicen los alumnos en clase, ¿pero esto para qué sirve? Y esta es raíz de 2, raíz cuadrada de 2, y esto... Y luego resulta que está debajo, o sea, rige procesos de eso, estéticos, de belleza y tal. O sea que en eso pues es impresionante, porque si una persona es consciente de eso, pues ya lo ve de otra manera, claro. Ve de otra manera los números y de otra manera el arte.
El libro al que nos estamos refiriendo es Tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos, que es el resultado del trabajo de un equipo de profesores de matemáticas durante 2 años y medio aproximadamente. Tiene una parte de estudio científico de la geometría de la catedral y un capítulo, el último, el 9º, que es de propuestas didácticas. La coordinación de este capítulo se ha llevado a cabo por el profesor Antonio Arroyo y la coordinación general del proyecto la hemos llevado conjuntamente Juan Jesús García y yo mismo, con la colaboración hasta de 2 antiguos alumnos de uno de nosotros, que tienen capítulos en el libro también, sí. Bueno, pues para mí la verdad es que la catedral ha sido también un descubrimiento. Sí, realmente la catedral tiene una significación interior, o sea, sus elementos, que responde a modelos matemáticos que, como dicen los expertos de las obras artísticas, puede tardarse mucho tiempo en descubrir. Las obras musicales o una pintura o una escultura, realmente la significación interna de esa obra puede costar mucho tiempo en descubrir, y para mí ahora la catedral es un conjunto, una amalgama desde el punto de vista matemático, de configuraciones geométricas que le dan un valor, yo creo que todavía más del que tenía. Es realmente un disfrute estético y además saber que las matemáticas están presentes. Algo que, claro, a mí personalmente me gusta ya de entrada, pero el descubrir que están ahí y que rigen los procesos de cambio de las dimensiones, de las formas geométricas, es una cosa muy emocionante, la verdad. Realmente yo creo que lo más representativo igual es el cimborrio, pero es que hay otras partes que son increíblemente sorprendentes. O sea, la escalera dorada lleva siglos paseando por allí la gente y diciendo qué bella es, qué armonía tiene, qué simetría y tal, pero ahora la vemos de otra manera, por lo menos nosotros, los que la conocemos matemáticamente, y ha sido uno de los resultados más sorprendentes. Yo creo que Diego de Siloé para mí es el autor más desconocido a nivel, porque él eso lo sabía. Todo eso lo sabía, pero yo creo que igual por el resto de la gente se limitaba a admirarlo, pero no a analizarlo matemáticamente, a intentar explicarlo, a intentar encontrar el significado oculto interno desde el punto de vista de las matemáticas de la escalera. Y a mis compañeros me acuerdo que decían, pues para la portada podíamos poner esto. Yo al principio decía, pues no sé, la escalera, pero realmente me parece que ha sido un acierto, porque es uno de los elementos que más nos ha sorprendido a nivel de resultados y de lo innovador que es, y de la composición y todo eso está muy logrado, muy logrado. Pues mira, yo creo que la catedral recoge distintos lenguajes que están adaptados a la época en la que se producen esas restauraciones o esas edificaciones nuevas. Entonces, yo creo que cuando nos planteemos hacer algo en la catedral, lo que sea, deberíamos pensar a ver si el lenguaje que transmite eso que vamos a hacer es acorde con lo que está ya hecho y con el tiempo en el que se produce. Si existe realmente una buena fusión
entre lo que representa de cara al futuro eso y lo que representa lo que está hecho, y hay fusión entre las dos cosas, eso tendrá sentido. Y es más, yo creo que lo engrandecerá. La catedral no es el resultado de una sola época, es el resultado de muchas épocas, pero que cada una ha ido engrandeciendo lo anterior. Si ese lenguaje nuevo se fusiona y se coordina y casa, digamos, con lo anterior, entonces tendrá sentido. Y si no, pues a lo mejor es un pegote, pero eso, claro, los expertos son los que tienen que... Pero yo creo que toda la arquitectura nos tiene que transmitir en su lenguaje, en su contexto, algo que nos movilice, pero que no nos movilice de una manera abrupta, sino que sea armoniosamente con lo que ya está al lado. Claro, entonces ese es un poco, yo creo que es la clave. Pero vamos, yo no soy un experto de estas cosas, claro.